Son recordados como la civilización más antigua de toda la historia conocida y, sorprendentemente, una de las más avanzadas que jamás existió. Un pueblo visionario, capaz de crear tecnologías y sistemas muy por encima de lo que se imaginaba posible hace 7000 años. Hoy, emprenderemos un viaje hacia la legendaria Mesopotamia, un territorio situado donde hoy se encuentra Irak, considerado el verdadero cuna de la civilización. En aquel tiempo, entre los ríos Tigris y Éufrates, lo imposible ocurría. El desierto árido se transformaba en vida. De un lado, dunas abrasadoras. Del otro, campos fértiles alimentando a miles de personas. Era allí, en ese valle ancestral, donde diferentes pueblos, lenguas y creencias se encontraban, formando un gigantesco laboratorio humano donde nacieron las primeras ciudades, religiones y gobiernos de la historia. Curiosamente, a pesar de haber dado origen a casi todo lo que moldeó nuestro mundo, los sumerios rara vez son mencionados en las escuelas, y sin embargo, de ellos heredamos gran parte de lo que aún usamos hoy. Ellos crearon la rueda, desarrollaron el calendario, organizaron la agricultura, inventaron las matemáticas, la cerveza y, sobre todo, dieron al mundo el mayor legado de todos, la escritura. Pero para los sumerios, nada de esto era solo obra de la inteligencia humana. Creían que todo avance provenía de los dioses, que el conocimiento era un regalo celestial. Por eso, cada invención era celebrada con rituales y símbolos, una forma de agradecer y preservar el equilibrio entre el mundo de los hombres y el mundo divino. Pero, ¿quiénes eran realmente esos dioses que dieron sabiduría a los hombres? Curiosamente, muchos de los fragmentos que conocemos hoy solo fueron descifrados en el último siglo. Entre ellos, se encuentra la famosa Tablilla de Kish, considerada el registro escrito más antiguo de la humanidad, datado de cerca de 3500 años antes de Cristo. Revela un lenguaje en transición, mitad pictográfico, mitad simbólico. Cada trazo es una pista de la transformación de la mente humana, del pensamiento abstracto a la comunicación codificada. Es como presenciar la invención del pensamiento organizado ante nuestros ojos. Esa invención no fue solo una herramienta práctica, fue el inicio de la historia tal como la conocemos. Antes de la escritura, el conocimiento se transmitía únicamente mediante la palabra y la memoria, frágiles, imprecisas, sujetas al olvido. Con la escritura, los sumerios rompieron la barrera del tiempo. Cada tablilla de arcilla se convirtió en una cápsula de información, un puente entre el pasado y el futuro. No estaban solo registrando números o nombres, estaban grabando la propia esencia de la civilización. Por primera vez el ser humano comenzó a registrar su vida, sus creencias, sus comercios, sus historias. Y gracias a esos registros, hoy podemos conocer mucho más sobre esa civilización genial. Su escritura, por cierto, era completamente diferente a la nuestra. Esos símbolos en forma de pequeños trazos que ves, exactamente. Estamos hablando de la escritura cuneiforme. Gracias al trabajo de estudiosos brillantes, logramos descifrar lo que está grabado en esas antiguas tablillas de arcilla que ellos dejaron. ¿Pero qué está escrito en ellas?, te estarás preguntando. Calma, ya llegaremos a eso. Antes, es importante una advertencia. Este episodio traerá más preguntas que respuestas. Sí, porque esa civilización aún esconde muchos enigmas. Gran parte de lo que existía permanece enterrado, y numerosos descubrimientos ni siquiera han salido a la luz. Se estima que más del 90% de las ruinas sumerias aún se encuentran bajo la arena del desierto iraquí. Los arqueólogos creen que ciudades enteras, templos y bibliotecas continúan ocultos, esperando el momento de ser revelados. Cada excavación saca a la luz no solo objetos, sino fragmentos de una sabiduría olvidada. Es como si la propia tierra guardara los secretos de una era que el tiempo intentó borrar. Aún así, exploraremos a fondo todo lo que ya se ha encontrado. Las pistas están dispersas por la antigua Mesopotamia y también por los más grandes museos del mundo, guardianes de esos tesoros históricos. Algunas estructuras monumentales, como los enormes zigurats, aún permanecen en Irak,
Después de todo, no se puede cargar un edificio entero, ¿verdad? Pero muchas piezas preciosas fueron llevadas a instituciones internacionales bajo el pretexto de su preservación. Y es allí donde comienza nuestro viaje. Partimos hacia París, rumbo al famoso Museo del Louvre. Y créeme, quizá fui la única persona que entró allí no para ver a la Mona Lisa, sino para observar de cerca aquellas antiguas placas con escritura cuneiforme. Fuimos también a Roma, al Museo del Vaticano, donde se guardan otras reliquias. Detrás de sus puertas se esconden secretos milenarios, y claro, no podía faltar una visita al grandioso Museo Británico, en Londres, uno de los lugares que más conserva piezas increíbles de esa fascinante civilización. Pero volvamos a los sumerios. Fueron ellos quienes crearon la primera religión formalmente registrada de la historia. Una creencia compleja, llena de misterios y con dioses que, según sus propios relatos, descendieron del cielo trayendo conocimientos y tecnologías impresionantes. De acuerdo con la mitología sumeria, esos dioses eran descendientes o hijos de Anu, el dios de los cielos, también llamados los Anunnaki. Sí, ese nombre volverá a aparecer más adelante en el episodio. Aguanta ahí. Las historias de los sumerios son riquísimas, llenas de leyendas, mitos y enseñanzas que influenciaron a civilizaciones enteras que vinieron después de ellos. A pesar del clima desértico de Mesopotamia, que no favorecía el cultivo, el pueblo sumerio encontró en el río su fuente de vida. Así como los egipcios con el Nilo, los ríos Tigris y Éufrates se desbordaban anualmente, trayendo sedimentos fértiles que transformaban la tierra en un suelo próspero. Estas crecidas y bajadas seguían un patrón anual, lo que llevó a los sumerios a estudiar cuidadosamente los ciclos naturales. Y a partir de esos estudios surgieron el calendario, la agricultura cíclica e incluso una forma inicial de astronomía. Para ellos, todo eso era un regalo de los dioses. Por eso, los fenómenos naturales debían ser respetados y celebrados con rituales y ofrendas. El origen de los sumerios, sin embargo, sigue siendo un tema polémico entre los estudiosos. Algunos creen que eran pueblos nativos de la propia región, mientras que otros defienden teorías más audaces sobre su llegada a Mesopotamia. Entre esas teorías, hay una especialmente intrigante: la idea de que los sumerios no surgieron de la nada, sino que heredaron su conocimiento de una civilización aún más antigua, posiblemente destruida por cataclismos. Esa hipótesis, aunque polémica, cobra fuerza cuando se observan semejanzas arquitectónicas y mitológicas en culturas distantes, como las del Valle del Indo y Egipto. ¿Sería solo coincidencia o fragmentos de una memoria global olvidada? Esa memoria global aparece en diversas tradiciones antiguas que hablan de un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres. En la India son los devas, en Grecia los titanes, en la América precolombina los viracochas, todos descritos como seres de apariencia humana, venidos del cielo, portadores de conocimiento y luz. La repetición de ese arquetipo en culturas separadas por océanos desafía cualquier explicación puramente coincidencial y enciende una duda fascinante. ¿Acaso todos estaban recordando el mismo origen? Algunos estudiosos, más cautelosos, creen que los sumerios eran en efecto nativos de la región de Mesopotamia. Otros, sin embargo, sugieren que migraron desde áreas más al este o al sur hace muchísimo tiempo. Por eso, aún no es posible afirmar con certeza absoluta de dónde provinieron. Existen evidencias arqueológicas y teorías bien fundamentadas, pero el debate sigue vivo entre los especialistas. Lo que sí se sabe es que ya existían pequeños asentamientos en la región, incluso antes del surgimiento de la civilización sumeria. Un ejemplo es la antigua aldea de Eridu, que floreció hacia unos 5500 años antes de Cristo, durante el llamado período Ubaid. La cultura ubaidiana se considera presumeria, y fue en ese tiempo cuando prácticas como la agricultura comenzaron a desarrollarse. Más tarde, los sumerios perfeccionaron esas ideas y elevaron todo a un nuevo nivel. Antes de continuar, hagamos un breve viaje en el tiempo. Sí, súbete conmigo a nuestra máquina del tiempo imaginaria, para entender mejor la línea cronológica.
Todo comienza con el Big Bang, hace aproximadamente 15.000 millones de años. ¿Parece una exageración? Tal vez, pero ayuda a poner las cosas en perspectiva. La Tierra se formó mucho tiempo después de eso, y solo millones de años más tarde aparecieron los primeros humanos, o mejor dicho, los Homo sapiens, que surgieron en África hace aproximadamente 200.000 años, antes de extenderse por todo el planeta. Cuando miramos las civilizaciones más conocidas, como los egipcios, vemos que surgieron alrededor de 3.300 años antes de Cristo, quizás incluso un poco antes. Pero los sumerios ya estaban aquí mucho antes, entre 4.500 y 4.000 años antes de Cristo. Ellos literalmente vinieron antes que todos los demás, y fue con ellos, en aquella región estratégica del Oriente Medio, donde ocurrió uno de los mayores saltos de desarrollo humano de la historia. Ningún otro pueblo anterior dejó registros tan completos de su organización social, leyes y creencias. La transición de la vida nómada a la vida urbana sucedió allí, y con ella nacieron los conceptos de propiedad, comercio y gobierno. Por primera vez, la humanidad se hizo consciente de su capacidad para planificar el futuro y moldear su propio destino. Muchas cosas que hoy nos parecen básicas, como la rueda, la agricultura organizada, las matemáticas, la medicina, las leyes, la escritura, la astronomía e incluso la cerveza, fueron creadas por este pueblo. Y no es poca cosa. Es tanto conocimiento acumulado que algunas personas creen que fueron ayudados por dioses. Y según los propios mitos sumerios, esos dioses habrían venido del cielo, trayendo consigo tecnologías y sabiduría. Pero calma, esa parte misteriosa la exploraremos más adelante. Hablemos ahora de las ciudades. Alrededor de 3.500 años antes de Cristo, surge una de las primeras grandes ciudades de la humanidad, Uruk. Aunque la verdadera primera ciudad fue Eridu, también ubicada en Sumeria, fue Uruk la que ganó fama, y con razón. Creció de manera extraordinaria. Las excavaciones modernas en Uruk revelaron algo impresionante: sistemas de drenaje y abastecimiento de agua que recuerdan a las tuberías urbanas modernas. Además, se encontraron evidencias de planificación urbana, calles alineadas, muros simétricos e incluso áreas destinadas a mercados y plazas. Era una ingeniería civil que parecía surgir de la nada, mucho antes de que cualquier otra civilización soñara siquiera con construir algo parecido. Esa organización demuestra que los sumerios dominaban principios avanzados de arquitectura y gestión urbana hace más de 6.000 años. Las dos ciudades, Eridu y Uruk, comenzaron como pequeños poblados alrededor de 4.500 años antes de Cristo, pero unos 500 años después, Uruk explotó en crecimiento y se convirtió en un modelo de urbanización para el mundo antiguo. Uruk tenía todo lo que caracteriza a una ciudad moderna: templos, barrios organizados, plazas, comercio, sistema de irrigación, gobierno estructurado e incluso ejército. Sus murallas eran inmensas y el sistema defensivo revelaba una sociedad acostumbrada tanto a la guerra como a la diplomacia. Dentro de la ciudad, la vida hervía: mercados llenos de mercaderes, músicos tocando arpas y flautas, sacerdotes observando los astros desde las terrazas de los templos. Uruk no era solo un centro político, era el reflejo vivo de la creencia de que los dioses habitaban entre los hombres. Básicamente, los sumerios inventaron la burocracia para mantener el orden entre tanta gente. Alrededor de 3.300 años antes de Cristo, Uruk ya albergaba cerca de 40.000 habitantes, y ese número se duplicó en su apogeo, hacia 1.800 años antes de Cristo, alcanzando más de 80.000 personas. Era una verdadera metrópolis de la antigüedad. De hecho, Uruk aún existe, al menos en el nombre. La ciudad dio origen al nombre actual del país donde ocurrió todo esto: Irak. ¿Ves cómo todo está conectado? Durante ese periodo, los sumerios protagonizaron algunos de los avances culturales y tecnológicos más importantes de la historia. Para administrar una población tan grande, fue necesario crear formas de registrar todo, y fue entonces cuando surgieron los primeros sistemas numéricos.
Al principio, representaban cantidades con pequeños objetos o figuras. Por ejemplo, 5 estatuillas para 5 ovejas. Pero con el tiempo, eso se volvió poco práctico. La solución: crear números simbólicos. Comenzaron a usar trazos para representar cantidades, como 5 líneas para el número 5, y luego crearon símbolos más sofisticados, como círculos para el número 10. Curiosamente, los estudiosos notaron que los patrones matemáticos sumerios también aparecen en monumentos de otras civilizaciones antiguas, en las medidas de las pirámides egipcias, por ejemplo, e incluso en los alineamientos astronómicos de sitios de América Central. Aunque separados por océanos y milenios, esos pueblos parecían compartir un mismo lenguaje numérico, basado en proporciones y armonía cósmica. ¿Coincidencia? ¿O herencia de un conocimiento primordial compartido? La genialidad de los sumerios residía en simplificar lo complejo. Crearon un sistema matemático basado en el número 60, tan eficiente que sobrevivió durante milenios y aún define cómo medimos el tiempo y los ángulos. Este sistema, conocido como sexagesimal, muestra cómo la mente sumeria buscaba patrones y armonía en el universo, asociando los números con el orden divino. A partir de ahí, las matemáticas comenzaron a tomar forma, y esa base continúa presente hasta hoy. Otro hito espectacular fue la invención de la escritura, la famosa escritura cuneiforme. Necesitaban una manera eficaz de registrar leyes, transacciones comerciales, historias religiosas, mitos y eventos políticos. Al principio, la escritura estaba compuesta por pictogramas, pequeños dibujos grabados en tablillas de arcilla con un estilete en forma de cuña, de ahí el nombre cuneiforme. Con el tiempo, los pictogramas se volvieron más abstractos y prácticos, evolucionando hacia un sistema completo de escritura. Estos registros son fundamentales para entender la cultura sumeria y su visión del mundo. Y ya que escribir se volvió una necesidad, nació también una nueva institución, la escuela. Sí, los sumerios fueron los primeros en crear escuelas formales, destinadas a formar escribas, profesionales entrenados para leer, escribir y mantener los registros de la ciudad y de los templos. Eran figuras centrales en la organización pública y religiosa de la época. Aquellos que asistían a las escuelas sumerias tenían un futuro prometedor. Se convertían en escribas, profesionales respetados, bien pagados y con alto estatus en la sociedad. Un consejo: estudiar siempre ha marcado la diferencia. Al principio, la escritura tenía un propósito puramente práctico: registrar transacciones económicas, granos, ganado, impuestos, todo orientado al comercio. Pero con el paso del tiempo, evolucionó hacia algo mucho más grande. La escritura se convirtió en el instrumento para registrar mitos, leyendas y creencias religiosas. Así nacía la literatura de la humanidad. Un ejemplo brillante de ello es la epopeya de Gilgamesh, considerada una de las primeras obras literarias de la humanidad. Este épico narra la historia del rey Gilgamesh, quien habría gobernado la ciudad de Uruk alrededor de 2700 años antes de Cristo. Se le describe como 2/3 divino y 1/3 humano. Sí, así es, un superhéroe ancestral prácticamente. ¿Puedo llamarlo Gilga en un tono más íntimo? Mejor no exagerar. Según los relatos, además de fuerte y sabio, también era arrogante y autoritario, el tipo de rey que imponía respeto incluso a los dioses. La figura de Gilgamesh es tan simbólica que muchos estudiosos lo consideran un arquetipo del héroe humano. Aquel que desafía lo imposible, enfrenta a los dioses y al final descubre la verdad dentro de sí mismo. Su viaje resuena hasta nuestros días, inspirando a personajes como Ulises, Moisés e incluso a héroes modernos de la literatura y el cine. Lo que los sumerios escribieron hace más de 4000 años sigue moldeando la imaginación humana. La historia toma un rumbo emocionante cuando su mejor amigo, Enkidu, muere. La pérdida lo deja devastado y lo lanza a una búsqueda obsesiva de la inmortalidad. En esa búsqueda, intenta encontrar al único ser humano que habría sobrevivido a un gran diluvio, y con ello habría alcanzado la vida eterna. Sí, ese gran diluvio
volverá a aparecer más adelante. Paciencia. La narrativa mezcla mitología, emoción y filosofía en dosis perfectas. Es una reflexión profunda sobre la vida, la muerte, la amistad y el propósito de la existencia. Un verdadero tratado filosófico en forma de poesía antigua. Al final, Gilgamesh no encuentra la inmortalidad, pero aprende una lección eterna. El verdadero legado está en la sabiduría adquirida y en las contribuciones hechas a la humanidad. Bonito, ¿verdad? Este épico tuvo una influencia gigantesca sobre otras culturas, desde la literatura hebrea hasta las tradiciones épicas occidentales. Sus temas aún resuenan hoy, estudiados y admirados por investigadores, escritores y curiosos de todo el mundo. El descubrimiento de esas tablillas de arcilla fue esencial no solo para comprender la literatura antigua, sino también la espiritualidad de la antigua Mesopotamia. Hablando de eso, la religión tenía un papel central en la vida de los sumerios. Eran politeístas, y cuando digo muchos dioses, son realmente muchos, algo entre 500 y 1000 divinidades. Había un dios para cada aspecto de la vida: cielo, tierra, viento, agua, fertilidad, guerra. Era literalmente una divinidad por sector. Estos dioses no solo regían los elementos de la naturaleza, sino también las funciones sociales. Esa conexión entre religión y sociedad creó una jerarquía espiritual que reflejaba el propio gobierno terrenal. Los templos sumerios no eran solo lugares de culto, eran centros administrativos y económicos. Los sacerdotes controlaban las cosechas, los impuestos y los intercambios comerciales, todo en nombre de los dioses. Así, fe y poder caminaban de la mano. La religión se convirtió en la base de la política, y por eso muchos historiadores afirman que la teocracia nació en Sumeria. Todo en la vida sumeria giraba en torno a ellos, los dioses. Y según la propia tradición religiosa, todo el conocimiento humano habría sido entregado por los dioses venidos del cielo. Y es ahí donde surge una teoría que hace vibrar de alegría a los ufólogos. La famosa hipótesis de que los dioses de la antigüedad serían en realidad seres extraterrestres. Esa idea ganó fama en el mundo moderno con el libro ¿Eran los dioses astronautas?, que propone precisamente eso, que esas divinidades que descendieron de los cielos podrían haber sido visitantes de otro planeta. Un tema polémico, fascinante y que hasta hoy genera horas de discusión. Pero volviendo a la Tierra, literalmente, hablemos del Gran Diluvio. Esa es una de las historias más enigmáticas de Mesopotamia. Algunos registros históricos sugieren que un diluvio real pudo haber ocurrido en aquella época. Es decir, tal vez no sea solo un mito. La llamada Lista de los Reyes Sumerios menciona que 8 reyes gobernaron antes del diluvio, lo que muchos estudiosos interpretan como un indicio de que algo catastrófico realmente sucedió. Y lo más curioso es que la narrativa sumeria sobre el diluvio es increíblemente parecida a la historia bíblica del Arca de Noé. Sí, esa misma historia que todos conocen. Un hombre advertido por una divinidad construye una gran embarcación para salvar a su familia y a los animales del mundo. En la versión sumeria, algo muy similar ocurre. Un hombre es alertado por un dios sobre una inundación y construye un barco para sobrevivir. ¿Coincidencia? ¿Inspiración? ¿Misterio? La verdad es que los paralelismos son demasiados para ser ignorados. Ahora, volviendo a los orígenes, la palabra Anunnaki proviene de la lengua sumeria y significa aquellos que vinieron del cielo. Según los textos antiguos, después de que el universo fuera creado a partir del mar primordial, los dioses nacieron y moldearon a los seres humanos a partir del barro. Ese detalle, el barro como materia prima de la creación, es notable. Aparece en muchas culturas antiguas. En la Biblia, Dios forma al hombre del polvo de la tierra. En Egipto, el dios Khnum crea a los humanos en una rueda de alfarero. La semejanza entre estas narraciones sugiere un origen común, o al menos una profunda influencia cultural proveniente de las antiguas tierras de Sumeria. ¿El objetivo? Cultivar la tierra, cuidar de los animales y, por supuesto, venerar a los dioses.
Egocéntricos, ¿no? Y eso que ni siquiera hemos hablado de todos ellos. Con más de 1000 dioses diferentes y una mitología riquísima, se podría hacer varios episodios solo explorando esas historias. Si te gusta este viaje en el tiempo, puedo seguir contándote más sobre los Anunnaki, los mitos de la creación, los rituales, las guerras entre dioses y todo lo que ocurría en ese mundo antiguo y misterioso. Según la mitología sumeria, al inicio de los tiempos, 7 grandes sabios fueron enviados a la tierra por el dios Enki con una misión especial: enseñar a los seres humanos las leyes sagradas de la civilización. Ellos trajeron consigo conocimientos fundamentales, como la agricultura, la escritura, la arquitectura y la ética, y eran descritos de una manera bastante peculiar. Llamados Apkallu o Apalu por los acadios y babilonios, esos sabios eran frecuentemente representados con características híbridas: cuerpo de pez y cabeza de hombre, o tronco de pez con brazos y piernas humanas, a veces incluso con alas. Esa iconografía no es exclusiva de Mesopotamia. Imágenes similares aparecen en civilizaciones distantes, como en Egipto e incluso en las Américas precolombinas. Y eso intriga a los investigadores. ¿Cómo pueblos tan distantes crearon representaciones tan parecidas de seres medio humanos, medio acuáticos, que traían sabiduría a la tierra? Para algunos, es solo una sincronía cultural. Para otros, un recuerdo común de un pasado olvidado por la humanidad. Estas figuras aparecen esculpidas en diversos artefactos antiguos, mostrando la importancia espiritual y simbólica de esos seres en la mente de los pueblos antiguos. Pero también existe otra versión de esta historia, que se ha vuelto extremadamente popular, especialmente en Internet y aquí en YouTube. Según esta versión, los dioses vinieron a la Tierra no para enseñar, sino por necesidad. Su planeta estaría en colapso y necesitaban oro para salvarlo. Cuando llegaron aquí, se dieron cuenta de que extraer el oro manualmente sería muy trabajoso. Así que decidieron crear a los humanos como trabajadores. Pero curiosamente, o tal vez intencionalmente, no nos concedieron el don de la inmortalidad. Qué pena, ¿verdad? Esa versión más alternativa de la narrativa no aparece directamente en las tablillas sumerias que ya han sido traducidas, al menos no en aquellas a las que los estudiosos tienen acceso. Pero si encuentras un enlace a esa tablilla que hable del planeta de los dioses en crisis, envíamelo, porque yo también quiero estudiar eso. El hecho es que el oro siempre ha ejercido una profunda fascinación sobre los seres humanos desde los tiempos antiguos. Para los sumerios el oro era símbolo de estatus, espiritualidad y poder, especialmente entre reyes y sacerdotes. Y sí, encontramos muchos objetos sumerios hechos con este metal precioso. Curiosidad rápida: ¿sabías que el oro ni siquiera es originario de la Tierra? Habría llegado aquí a través de asteroides hace miles de millones de años. Eso explica por qué es tan raro, tan valioso y tan codiciado en todas las eras de la humanidad. Si quieres, hasta podríamos hacer un episodio solo sobre eso. Sería un contenido increíble. Volviendo a la mitología sumeria, muchas de sus historias y conceptos parecen haber influido directamente en otras religiones y culturas posteriores. ¿Quieres ejemplos? La narrativa del diluvio universal, la Torre de Babel, el Génesis, la historia de Adán y Eva. Sí, incluso esos relatos aparecen en la tradición sumeria, con otras versiones y nombres. Si los sumerios recibieran regalías por eso, serían trillonarios. Pero, lamentablemente, esa civilización desapareció de manera misteriosa, y eso también es tema para otro episodio. Además de su herencia mitológica, los sumerios fueron maestros de la arquitectura monumental. Levantaron construcciones gigantescas llamadas zigurats, templos dedicados a las divinidades locales. Estos edificios tenían una forma semejante a pirámides escalonadas, elevándose en niveles, y funcionaban como centros religiosos y administrativos. Dentro de los zigurats había residencias para sacerdotes, salones para rituales, sacrificios de animales y fiestas religiosas, todo en honor a los dioses protectores de la ciudad. Es interesante notar que este tipo de arquitectura recuerda mucho a las pirámides aztecas, aunque los zigurats surgieron mucho antes.
Uno de los más famosos es el Zigurat de Ur, una estructura colosal que reflejaba el poder y la devoción de la ciudad. Sus cimientos, que sobrevivieron al paso del tiempo, indican que medía aproximadamente 62 metros de largo, 43 metros de ancho y cerca de 21 metros de altura. Se estima, ya que parte de la estructura fue destruida a lo largo de los milenios. Es una pena que no haya resistido por completo. En ese aspecto, Egipto llevó la delantera con la Gran Pirámide de Keops, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se mantiene en pie. Pero hay un detalle importante. Egipto se unificó como un imperio centralizado, con recursos de todo el territorio para erigir sus grandes obras. Sumeria, en cambio, estaba formada por varias ciudades-estado independientes que frecuentemente entraban en conflicto entre sí, y eso terminó contribuyendo a su debilitamiento. Y hacia 2000 años antes de Cristo, la civilización sumeria finalmente desapareció. Aún así, los sumerios dejaron un legado intelectual impresionante. Fueron los primeros en calcular raíces cuadradas, trabajar con fracciones y crear el sistema sexagesimal, basado en el número 60, una invención que seguimos usando hasta hoy. Sí, fueron ellos quienes dividieron el día en 24 horas, cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Una idea genial. Al fin y al cabo, el número 60 puede dividirse fácilmente entre 2, 3, 4, 5 y 6, lo que facilitaba la cuenta y la organización del tiempo. Era matemática y armonía, unidas como expresión del orden del cosmos. Pero surge una pregunta intrigante. ¿Acaso ese conocimiento fue realmente puramente humano o habría venido de arriba? Algunas imágenes de los dioses sumerios muestran figuras que parecen usar relojes de pulsera. Y no solo eso, muchos de ellos cargan una especie de bolsa misteriosa, un objeto que también aparece en esculturas mayas, aztecas y otras civilizaciones que, teóricamente, nunca tuvieron contacto entre sí. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero es curioso que incluso los astronautas modernos lleven bolsas muy parecidas. Llaman a esas representaciones antiguas bolsas ritualísticas para intentar explicarlo. Pero quién sabe, los sumerios estaban tan fascinados por el cielo como por la tierra. Observaban los astros para prever las crecidas de los ríos, organizar las cosechas y crear calendarios. Un ejemplo extraordinario de esa fascinación se encuentra hoy en el British Museum en Londres, un mapa del mundo hecho entre 700 y 500 años antes de Cristo. Ese mapa representa a Babilonia en el centro y describe otras regiones a su alrededor, como Asiria y Elam. Y va más allá. Muestra esas áreas como habitadas por criaturas míticas, héroes legendarios y fenómenos extraños. Es el primer mapamundi de la historia de la humanidad, grabado en arcilla con escritura cuneiforme. A pesar de las guerras constantes entre las ciudades sumerias, mucho de lo que crearon sobrevivió. Sus inventos, creencias y prácticas fueron absorbidos por civilizaciones posteriores, como los babilonios y los asirios. Curiosamente, cuando los babilonios dominaron la región, no borraron la cultura sumeria, la exaltaron, preservaron sus mitos, adaptaron su escritura y recontaron sus historias como la del gran diluvio que reaparece en las versiones babilónicas. Es como si los babilonios reconocieran en los sumerios a los verdaderos fundadores de la sabiduría humana. Y de hecho, gran parte de lo que llamamos civilización mesopotámica es, esencialmente, el reflejo eterno de la genialidad sumeria. Cuando miramos nuestras ciudades modernas, con sus leyes, comercio, escritura, astronomía y sistemas de tiempo, estamos en realidad viviendo dentro de la herencia sumeria. Cada calendario, cada contrato, cada observatorio es un eco distante de aquel primer destello de civilización. Lo que los sumerios comenzaron hace 7 milenios, nosotros lo continuamos hoy, muchas veces sin darnos cuenta. Tal vez el verdadero misterio de los dioses sea ese, el conocimiento que atraviesa las eras, disfrazado de progreso humano. El problema es que esa civilización increíble nunca recibió el reconocimiento que merecía.
Tal vez porque desapareció demasiado pronto, o porque mucho de lo que sabemos sobre ella fue redescubierto solo recientemente. Pero algo es seguro: los sumerios fueron genios que moldearon los cimientos de la civilización moderna y merecen ser recordados por ello. Al final de cuentas, la historia de los sumerios es más que el relato de una civilización antigua. Es un recordatorio de cuánto ha sido capaz de lograr la humanidad y de cuánto aún no comprendemos sobre nuestros propios orígenes. Entre el mito y la realidad, entre el barro y las estrellas, los sumerios dejaron un eco que atraviesa el tiempo. Y tal vez, cuando miramos al cielo en busca de respuestas, solo estemos repitiendo su gesto miles de años atrás.